Querusha Santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amado Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos a otro programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. Y para empezar esta hermosa noche, donde vamos a conocer algo muy profundo, le invitamos como siempre a 4 cosas. Primero, a tener una actitud enseñable. ¿Estás dispuesto a aprender? Biblia, papel y lápiz. Y en este momento me gustaría dar la más cálida de las bienvenidas a mi amigo y compañero, el doctor Yatensi Bonilla. Yatensi, buenas noches. Buenas noches, Arturo. Es un gusto, un placer estar de nuevo con un programa más sobre misterios y enigmas, disfrutando sobre el canon de la Biblia. ¡Qué bendición! Y también, hermanos míos, gracias a la tecnología, hoy ustedes de pronto se preguntarán, ¿dónde está David? ¿Dónde está David Yatensi? Está en la ciudad de Trujillo, Perú, en una campaña evangelística. Y vía espacio, internet, ahora le damos la más cordial de las cálidas y bendiciones a nuestro amigo, el doctor David Aymond, en Trujillo, Perú. David, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Qué tal, Arturo, Yatensi? Es un honor saludarlos a la distancia. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en estos minutos en un nuevo programa de Misterios y Enigmas. Muy contento, de verdad, en honor a debido a la respuesta en esta campaña que hemos tenido tanto en Chimbote y luego en Trujillo, con más de 40.000 personas asistiendo, Arturo, de manera permanente todos los días de la campaña, al lleno completo y claro, a la distancia, el cariño, el aprecio de todos los televidentes de Historia del Futuro, de Misterios y Enigmas, y dile, amigo, que también se difunden acá en el Perú. Como te consta, Arturo, en días pasados, durante la campaña, pudimos hacer un contacto telefónico en el cual tú pudiste dirigirte personalmente vía telefónica a más de 6.000 personas que estaban abarrotando la Plaza de Toros acá en Trujillo durante la campaña. Y creo que la respuesta, Arturo, y el cariño para con Yatensi, para contigo, también se hace sentir. Acá en Perú es indispensable la presencia suya para poder traer un mensaje como el que venimos dando en la televisión. El cariño para con ustedes del pueblo peruano también lo transmito a la distancia. Muchas gracias, David, y un abrazo inmenso a todo el mundo. Y también, por favor, pongan mucha atención, que ahora la página de Dile a un Amigo, la página web, ya que Dios nos está bendiciendo y expandiendo el templo, y también la cobertura y la expansión de la palabra de Dios, ahora hemos cambiado de dirección. De pronto usted está entrando a nuestra página web y ya no está, es porque le hemos cambiado, ahora es www.dileaunamigo.tv. Ya no es ORG, sino TV, Yatensi. Sí, es importante que esta página sea visitada, y también le queremos agradecer a David y que tenga muchas bendiciones y que Dios los use mucho en estas campañas en la ciudad de Trujillo, Perú. Bendiciones, David, y que Dios lo siga protegiendo y santificando y siempre adelante. Gracias, Yatensi, de verdad te lo agradezco muchísimo en el alma por el apoyo, por todo lo que hemos podido compartir y lo que sigamos compartiendo en los programas televisivos que también son de gran bendición, te lo repito, acá en el Perú. Pero no solamente en el Perú, Yatensi, quiero puntualizar que la página en internet www.historiadelfuturo.tv ha sido visitada en menos de un mes por más de 400.000 personas. ¡Qué bendición! En todo el mundo. ¡Qué bendición! Hemos recibido mensajes de distintos puntos del planeta. Hemos llegado con el mensaje de la palabra en este tiempo donde menos lo esperábamos, donde menos hubiéramos calculado. Yatensi, hay mensajes que han llegado con respecto a Misterios y Enigmas, felicitando por este programa, desde México, desde Chile, del África incluso, de Suiza, Alemania, Italia, Francia, España y de muchos lugares.
estamos, Yatensi, con este programa Misterios y Enigmas, alcanzando el corazón de mucho pueblo, para la gloria de Dios. Gloria Realmente a Dios. es una bendición. Gloria a Dios, qué hermoso. Gloria a Dios. ¿Y qué te cuentan esa gente, David? ¿De pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta antes de irnos al corte y con Paola? Sí, dos preguntas, Arturo, que estaba leyendo justamente en este momento del pastor Guillermo Rafael de Horta, que nos escribe desde la ciudad de Monterrey, en México, y plantea una pregunta para el doctor Yatensi Bonilla. Guillermo Rafael de Horta escribe desde Monterrey, México. Dice: mis distinguidos hermanos Yatensi, Arturo y David, muchos saludos a la distancia. Les escribo desde Monterrey, México. Disfruto continuamente del programa Misterios y Enigmas y del programa Historia del Futuro, que se difunde a través de www.historiadelfuturo.tv. Mi pregunta es para el doctor Yatensi Bonilla. En el programa número 7 de Misterios y Enigmas, el doctor Bonilla habló acerca de la virginidad de María. La pregunta es: ¿por qué María tenía que ser virgen? Bueno, una muy buena pregunta. No quiero meterme en profundos debates de la virginidad de María, porque fue un tema muy candente durante muchos siglos de la historia del cristianismo. Pero le voy a responder del corazón, inclusive de los libros del Antiguo Testamento. Para la fecundación o para el nacimiento de Jesús, tenía que venir directamente del Espíritu Santo, engendrado en el vientre de María. La virginidad tuvo una teología, un significado en el Antiguo Testamento, como un signo también de consagración, de pureza. También habían vírgenes como signo de consagración. Es por eso que María fuera virgen en el momento de la fecundación a través del Espíritu Santo, significaba que Jesús no venía por la descendencia directa de Adán, por el tema del pecado original, sino que venía directamente por la descendencia del Dios mismo a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Excelente, Yatensi. La siguiente pregunta nos la llega desde Chile, Santiago de Chile. Va dirigida al pastor Arturo Norero. Santiago de Chile, escribe Mónica Gijón y pregunta: cuando Jesús se bautizó y descendió la paloma de los cielos, ¿toda esa multitud la vieron o solamente Juan el Bautista? Arturo. Muchas gracias, David y Mónica, gracias por su pregunta, y vamos a ver en la palabra de Dios cuál es la respuesta. Los 4 evangelios cuentan el bautismo de Jesús y el inicio a su ministerio aquí en la tierra. Pero solamente y específicamente en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 33, Juan dice que se le había dicho que cuando él viera que la paloma o el Espíritu Santo descendiera y permaneciera en aquel varón, él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, si usted apunta y me acompaña al libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer efectivamente esto en la palabra de Dios. Juan 1, vemos en el versículo 33, usted puede ver desde el inicio en el 29, pero puntualizando en el 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y usted puede ver en Mateo, Marcos y Lucas que cuando viene y desciende el Espíritu Santo, siempre habla la palabra de Dios en término singular, hablando de Juan, que él fue el único que vio esta visión. Sin embargo, cuando vino la voz como trueno, toda la gente escuchó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que la visión la vio solamente Juan, pero la voz, esa voz de trueno de nuestro Señor, la escuchó la multitud que estaba ahí, viendo el testimonio de que Jesucristo empezaba su ministerio para indicarnos el verdadero camino que le agrada al Padre. Entonces, muchas gracias, Arturo. Yo creo que ahora podríamos entrar en el tema concerniente a la jornada de hoy.
Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre el canon. Cuando hablamos de canon, a veces muchos podrían pensar que es una cámara fotográfica o una marca de algo de tecnológico en computación. Sin embargo, Yatensi nos va a hablar de eso, pero antes de profundizar en este tema, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más de misterios y enigmas de la Biblia. No se vayan. Bien, amados, gracias por mantenerse en sintonía. Y esto es muy importante, por eso le invitamos por favor a que saquen papel y lápiz y la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede refutar a aquellos que dicen, yo para qué voy a creer en la Biblia, si la Biblia fue escrita por un poco de viejos judíos? Y además, ¿cómo yo sé que esa es la palabra de Dios? ¿Y cómo fue escrita? Por eso, hermanos míos, hoy vamos a estar hablando con el doctor Yatensi Bonilla y también David, que nos está escuchando, desde Trujillo, Perú, y también todos los pastores allá preciosos. Un abrazo inmenso y eterno de parte de nuestro amor, aquí desde Quito, Ecuador, al mundo entero. Y para entender en contexto cómo fueron escritos, y acuérdense que la Biblia no es un solo libro, y eso vamos a estar hablando ahora con Yatensi, son varios libros. Pero ¿cómo fue escrito esto? Por favor, apunte esto, porque les voy a dar algunos versículos bíblicos para entrar en el contexto, y después Yatensi nos va a enseñar cómo es que un libro es incorporado o aceptado dentro de la Biblia y por qué otros no. Y cuál es el mecanismo o la norma para indicar que un libro es inspirado por Dios y otros no lo son. Pues hermanos míos, vamos hoy a comenzar en el contexto y por favor apunte esto. A Dios siempre le ha gustado dejar testimonio de lo que Él ha dicho. Esa es la gran verdad. Y vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 20. Éxodo, capítulo 40, versículo 20, y le voy a dar algunos textos bíblicos para que usted los apunte. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre las arcas. Y esto es muy importante saber, mis amados hermanos, porque aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor deja su testimonio escrito para que la gente después lo entienda. Y en la misma palabra de Éxodo, capítulo 24, versículo 7, nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, de esta gran verdad. Y tomó el libro del pacto. Miren, ahí está el libro, está escrito. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Adicionalmente, el Señor ordena que se guarde esta palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, 24 al 26, la palabra del Señor nos dice así. Deuteronomio 31, 24 al 26, leemos que dice así. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Posteriormente, cuando Josué asume el liderazgo, él añade a este libro que había escrito Moisés. Y la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 26, nos enseña así la palabra de Dios. Josué 24, 26, leemos esto que, cómo se va añadiendo los libros. Josué 24, 26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Posteriormente, el último gran juez de Israel, Samuel, escribe un libro para dejárselo a los reyes, para que ellos sean instruidos en la palabra de Dios. Y justamente en 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, leemos esto que dice así. 1 Samuel 10, 25, dice así, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y mis amados hermanos, acuérdense lo que hemos estado enseñando. Siempre no era el original, sino muchas copias. Y una de estas copias, dado a los reyes, se había perdido. Y en el tiempo del rey Josías, se vuelve a encontrar
que estaba perdido esta copia. Y leemos qué aconteció y cómo fue sacado ese libro, para que usted se dé cuenta cómo era importante escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8, leemos así. Segunda de Reyes 22, 8. Vamos a leer. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Nos podemos saltar un ratito hasta el 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y esta copia, hermanos míos, era un mandato que Moisés había dado para que cuando hubiera rey, el rey nunca se sentara a gobernar sin la copia de la ley de Dios. Y justamente vemos este mandato en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 20. Y espero que esté apuntando todo esto, y ahí está saliendo en pantalla para que usted lo apunte. Deuteronomio capítulo 17, leemos 18 al 20 que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Posteriormente vinieron otros libros, mis amados hermanos. Cada profeta que hablaba palabra de Dios las escribía y las dejaba por testimonio. Y así se fueron añadiendo más libros. Jeremías capítulo 36, versículo 32, nos va a enseñar esta verdad. Jeremías 36, 32 dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y hermanos míos, Dios siempre perseveró su palabra para poder instruir al pueblo. Y la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 7. Y hermanos, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Zacarías 7:7 dice así el Señor nuestro Dios: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y en el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y bajemos un poquito, ahí mismo en Zacarías 7, capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y posteriormente vemos que los sacerdotes mantenían esas copias y esos libros para instruir al pueblo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 14, mis amados hermanos, vemos justamente esta verdad. Esdras 7, 14, así dice el Señor nuestro Dios. Miren qué hermoso. Y para entender por qué los libros son importantes. 7, 14 dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Es decir, Esdras tenía la copia real de estos libros de la ley. Y posteriormente, hermanos míos, esta copia que tenía Esdras fue leída frente a todo el pueblo. La palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1, dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se dio cuenta cómo iban añadiéndose? Y posteriormente comenzamos a tener el Nuevo Testamento. Libros que fueron escritos por evangelistas y apóstoles, y eso vamos a estar hablando. Pero Yatensi, ya hemos visto cómo Dios da su palabra, y de ahí Moisés escribe, y se van añadiendo a estos 5 primeros libros otros libros más, y así tenemos varios libros. Si hay varios libros, ¿qué norma o qué mecanismo se utiliza para unificar los libros? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, los que tienen una Biblia
justamente se va a dar cuenta, no católica, que esa tiene más libros, pero una Biblia, por decirlo así, Reina Valera o evangélica, tiene solamente 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Quién ordena? ¿Qué constituye para que esos libros sean instruidos en la Biblia y otros libros no, Yatense? O sea, estamos tocando el tema del canon. Canon. ¿Qué es el canon? Mire, es una muy buena pregunta y es un buen tema que vamos a tratar esta noche. El tema del canon. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra canon o libros canónicos o inspirados. Y usted hizo una pregunta inicial, o sea, ¿quién fue el que determinó que un libro sea o no sea inspirado y sea incorporado al canon? Definamos qué es canon. El término canon viene de la palabra griega kané. Kané en griego significa una caña para medir, regla, medida, norma, ley. También kané significa un justo obrar, un comportamiento justo apegado a las normas. Okay. Pero este término griego viene de su vez de un término hebreo. En hebreo también es kané. O sea que la palabra griega kané es una transliteración directa del hebreo kané, que también significa caña para medir. Perfecto. Ahora, pero también el hebreo viene de una palabra mucho más antigua, una palabra sumeria acadia, una lengua semítica que se llama la lengua acádica o acadio, que era kin. La palabra kin del idioma acadio semítico también significaba caña, medida. Y de la lengua asiria, canú, que era medida, caña, obra, reglamento, regla. Bueno, canon significa eso, una medida. Perfecto. Una norma para medir. O sea que los libros de la Biblia se llaman libros canónicos porque son libros que tienen una medida, dependen de una sola medida, que es la inspiración de Dios. Okay. Ahora, tenemos que diferenciar qué es inspiración, qué es un libro inspirado y qué es un libro canónico, Perfecto. que es parte del canon. Primero, ¿qué es un libro inspirado? Un libro es inspirado porque el autor es Dios. Amén. Cuando el autor ha sido Dios usando un hagiógrafo o escritor humano. Ahora, ¿qué es un libro canónico? Es cuando la iglesia reconoce a través de un concilio que el libro es inspirado. O sea, que un libro inspirado es cuando el autor es Dios. Y un libro es canónico cuando la iglesia legitima, reconoce que ese libro es inspirado y reconoce el autor divino de ese libro. Okay. O sea que canon e inspiración son dos palabras hermanas que no podemos diferenciar en su definición. Ahora, sabemos que inspiración es cuando Dios escribe el libro. Eso no hay mucho problema, pero hay problema en los criterios que usaron para decidir si el libro era o no era inspirado. Ese es un problema serio. Hablemos del canon del Antiguo Testamento. Perfecto. En esta primera parte, porque este programa es fascinante. Va para largo. Va para largo. Sí. ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? Perfecto. ¿Quiénes reconocieron el primer listado de libros inspirados del Antiguo Testamento y después del Nuevo? Perfecto. Aquí, Arturo, hay una historia. No fue tan fácil, fue complicado. Muchos concilios, reuniones, asambleas. Tanto en el Antiguo Testamento se reunieron los escribas, los doctores de la ley, para decir qué libro era o no era inspirado el Antiguo Testamento. Y también hubieron profundos debates. Y no se diga el Nuevo Testamento. Duraron como más de 6 siglos. Escuche bien esto, Arturo. 6 siglos para tratar de oficializar los 27 libros del Nuevo Testamento. 6 siglos se gastaron para llegar a la conclusión que los libros inspirados del Nuevo Testamento son 27. Y vamos a hablar de eso, todos esos problemas que hubieron en los concilios.
Hablemos del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se formó bajo un proceso histórico. Se le considera a Esdras, muchos eruditos, Arturo, consideran a Esdras como el papá, el padre del canon del Antiguo Testamento. Esdras, que se ubica históricamente hacia el siglo V o siglo V antes de Cristo. Que usted ya leyó un texto de Esdras. Dicen que ya en la época de Esdras, ya Esdras había fijado los 39 libros del Antiguo Testamento. Muchos eruditos usan esa teoría. Pero para que Esdras fije los 39 libros del Antiguo Testamento, hubo todo un proceso histórico antes de Esdras. Y ya se habla de que los primeros libros que fueron considerados inspirados fue la Torá. Los 5 primeros libros, los libros que hablaban de la legislación y testificaban al único legislador, Moisés. Esos 5 primeros libros fueron considerados los primeros libros inspirados. La Torá fue los primeros 5 libros inspirados por el Antiguo Testamento. E inclusive en Segunda de Reyes, que usted leyó, hacia el capítulo 22, cuando Josías, rey del reino del sur, Josías fue rey entre los años 640 hacia el año 608 antes de Cristo. Josías oficializa la Torá cuando el sumo sacerdote Hilcías encuentra el rollo de la Torá perdido en el templo y lo rescatan y lo canonizan, porque Josías, el rey Josías, junto con Hilcías, consideran ese libro de la ley inspirado y se convierte en el libro que hizo la reforma religiosa en el Reino del Sur. O sea, Arturo, Josías hizo una reforma religiosa que centralizó todo el culto judío en Jerusalén. A raíz de ese libro que usted leyó en Segunda de Reyes, ese libro inspiró que era la Torá. O sea que Josías lo consideró inspirado. Y después otros libros, los profetas. Segundo libro o segundo grupo de libros que consideran inspirado fueron los famosos Nebeín, que es una palabra hebrea, plural, que significa profetas. Viene de Naví, profeta. Ese fue el segundo bloque de libros que lo ven como canonizados, inspirados. Y viene un tercer grupo de libros, los Ketuvim, que significa los otros escritos, que son los libros más históricos y sapienciales o poéticos. Ahora hay un problema importante. ¿Cuándo es que se canonizó los 39 libros del Antiguo Testamento? Fue en el siglo I de nuestra era. Precisamente hacia el año 97 después de Cristo, con el famoso concilio de Yania. Un concilio celebrado por escribas, por doctores de la ley, en Palestina o en Judea, no digo Palestina porque un amigo mío se va a enojar, en el territorio de Judea, en Jerusalén, se reúnen los escribas para canonizar los 39 libros. Aquí hay un problema serio, Arturo. La Biblia católica tiene 7 libros más. Sí. La Biblia católica considera a Tobías, Eclesiástico, Macabeos, Sabiduría, Judí, no creo que Primera y Segunda de Macabeo, Primera y Segunda de Macabeo, Baruch, como libros canónicos. Hay un problema serio. ¿Por qué los judíos de Jerusalén, de Judea, se reunieron tardíamente hacia el año 97 después de Cristo, siglo I después de Cristo, para canonizar como libros inspirados 39? ¿Por qué hicieron eso y no lo hicieron antes? Hay un problema, Arturo. Porque los cristianos usaban como libros inspirados los 7 libros
que la tradición evangélica consideran apócrifos, Macabeos, Tobías. Hubieron unas gran disputas, porque los judíos de habla aramea y hebrea en Jerusalén descartaron todo libro de influencia griega. Los libros que habían sido escritos del Antiguo Testamento, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, los consideraron libros paganos de lengua griega que no debían ser considerados en el canon. Vamos a un... Esto está buenísimo, así que espero que ahora vamos a refrescar la historia y volvemos después de este pequeño corte comercial. No se vayan. Bien amigos, ya estamos de regreso y gracias a Dios por este espacio que nos regala. Y le invitamos, estoy seguro que ahora usted de pronto tendrá muchas inquietudes y preguntas. Y le invitamos a que nos escriba, por favor. Ahí está en pantalla nuestro celular para que usted nos pueda mensajear, nuestros teléfonos y también la página web. Acuérdese, www.historiadelfuturo.tv. Y recuerde que ahora Dile a un Amigo cambió su página. Ya no es ORG, sino también .tv, www.dileunamigo.tv. Y mis amados hermanos, continuamos. Yatensi, tú antes del corte dijiste que eran unos libros apócrifos y también hemos escuchado la palabra deuterocanónicos. ¿Qué significa esto y quién da la potestad para que un libro sea o no sea inspirado por Dios? Y también una pregunta que acabamos de llegar, tú hablaste del concilio, el primer concilio en el siglo I, ¿en dónde queda específicamente ese lugar? Y también, Yatensi, ¿qué autoridad tiene la Iglesia Católica para decir que esos libros que fueron en este concilio deshechos sean inspirados por Dios? Ahora, aquí hay un problema histórico. Revisemos la historia, porque a veces juzgamos a la ligera. Decimos que esos 7 libros no sirven, son apócrifos. Pero si son considerados por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica como inspirados, hay una razón histórica que tenemos que examinarla. Okay. Cuando los judíos de Yani aprobaron esos 39 libros, tuvieron varios elementos. Ahora, aquí hay varios eruditos que dicen, Arturo, que lo que motivó a los escribas, a los doctores, a aprobar esos 39 libros en el año 97 después de Cristo, fue una pelea con la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Parece que los judíos de Jerusalén, de Palestina, de Jerusalén, estaban en bronca con los judíos cristianos, porque los judíos cristianos usaban las escrituras, la Septuaginta griega, una traducción hecha del hebreo al griego hacia el año 250 a.C. Eso ya hablamos en un programa anterior. Y la traducción griega, la Septuaginta, sí tenía incorporado esos 7 libros. Estaba Macabeos, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Judith. Entonces, los cristianos usaban la Septuaginta, donde están esos 7 libros, como inspirados. Y los judíos ortodoxos, conservadores de Jerusalén, dijeron no, nosotros no aceptamos libros de origen griego, porque esos 7 libros fueron escritos hacia el año 200, hacia el siglo II o siglo III antes de Cristo en lengua griega, y hay una gran influencia griega en la teología de esos 7 libros, claro que sí. Entonces dijeron los judíos ortodoxos, no aceptamos influencia helenística griega como inspiración. Por eso desechamos esta literatura, la consideramos no inspirada, aunque no es mala, por la influencia del pensamiento griego en esos 7 libros. Solamente cerramos el canon hacia el siglo V antes de Cristo, con la época de Esdras y Nehemías. O sea, y también para que un libro sea inspirado, debe ser escrito en arameo hebreo. En cambio, los judíos, habían judíos de la diáspora. Los judíos que estaban en Alejandría se enojaron
dijeron, no aceptamos eso. Nosotros aceptamos como inspirados los libros griegos, esos 7 libros. Y ellos hicieron otro concilio. 100 años después, en Alejandría, en Egipto, se reunieron los judíos de habla griega, dijeron, nosotros aceptamos los 39 libros como inspirados por los judíos del concilio de Yania y aumentamos los 7 libros de influencia griega como libros inspirados. Entonces se formó un segundo canon. Y aquí entra la división. Nosotros los evangélicos solamente reconocemos como libros inspirados el primer canon de Yania, el concilio de Yania, año 97 después de Cristo. Los católicos aceptan el concilio alejandrino 100 años después como segundo canon. Por eso se llaman libros deuterocanónicos. Y los libros de Yania se llaman libros protocanónicos. ¿Qué significa los 39 primeros libros con el término protocanónico? Proto significa primero, canónico, canon. O sea que los 39 primeros libros se llaman los primeros libros del primer canon. Y los libros alejandrinos de habla griega se llaman libros deuterocanónicos, deutero, segundo, canon. Entonces hay ese problema. Los católicos aceptan el concilio alejandrino, nosotros el concilio de Yania. Y dentro de los católicos que hubo la división después también con la iglesia ortodoxa griega, le añaden otros libros más. ¿Sí? Versículos y capítulos a Daniel, sí, a Esther. O sea, también hay versículos. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Yo respeto el concepto católico, también respeto el concepto protestante. Los católicos avalizan el concilio alejandrino porque eran judíos de habla griega. Los evangélicos avalizamos el concilio de Yania. No vamos a discutir aquí quién tiene la razón. Ahora, hablemos el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue otro problema. Cuando se escribieron los 27 libros, también se escribieron más libros, aparte de los 27 que actualmente aceptamos como libros inspirados, más libros. ¿Sabe que la iglesia en los 2 primeros siglos no le interesó canonizar los libros del Nuevo Testamento? Habían muchos libros que circulaban por las iglesias cristianas, por las casas cristianas, como libros inspirados. Pero no sabían cuántos eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. No se sabía, porque nadie había hecho el canon. Y habían libros que lo leían como inspirados sin que lo consultara con nadie. Sin que haya esa norma canónica, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que hizo que la iglesia primitiva canonizara durante 6 siglos, por un periodo de 6 siglos, los 27 libros? Las herejías. Las herejías obligó a la iglesia primitiva a tratar de oficializar un grupo de libros inspirados en el Nuevo Testamento. Aparecieron en el siglo II y III herejías como los ebionistas, herejías como la herejía de Marción, los montanistas, el gnosticismo, etc. Ahora, otra segunda razón. También se vieron obligados para formar el canon del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué, Arturo? La herejía de Marción. Marción fue el primero que formó un primer canon del Nuevo Testamento. ¿Y quién fue Marción? Un hereje. Él fue entre los años 140 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo, siglo II. Y Marción solamente consideró como libros canónicos inspirados solamente el Evangelio de Lucas y 10 cartas paulinas. ¿Por qué no consideró los otros evangelios? ¿Y por qué no consideró las cartas universales? ¿Y por qué no consideró Apocalipsis? Porque Marción le tenía bronca a los judíos. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios mala gente, era un Dios vengativo, y que todo lo que sea influencia judía hay que descartarlo dentro del canon del Nuevo Testamento. Solamente canonizó a Pablo y a Lucas. Entonces la iglesia primitiva, los santos padres, dijeron: no, Marción, usted no tiene ninguna autoridad, usted solito, porque usted es un hereje,
de que diga qué libros son inspirados, no. Entonces la iglesia durante 6 siglos se vio obligada a buscar un grupo de libros inspirados. Y aquí nacen los problemas. No se ponían de acuerdo. ¿Qué libros eran y qué libros no? Habían como más de 50 libros para escoger. Estaban las cartas de Apolo, estaban otro evangelio de Mateo, estaba la Asunción de María, estaba un evangelio de Tomás. Ay, e inclusive la Didache era parte de los libros inspirados, una epístola de Bernabé, etcétera, etcétera. Entonces no se ponían de acuerdo. Y comienza la peregrinación, los concilios y los sínodos para decir qué libros eran o no eran inspirados. Y empecemos. Primero tuvieron que poner 3 normas, 3 reglas para decir cuáles eran inspirados, cuáles no. Esas reglas que vas a mencionar ahora eran igual para poder decir cuál era inspirado o no en el Antiguo Testamento, o estos son otras cosas. Estos son para el Nuevo. Okay. Ya en el Antiguo se manejaron otras reglas en el concilio de Yania. Sí. Estas reglas eran para el Nuevo. Ya. Primera regla. Que el libro tenga un origen apostólico. Perfecto. Que haya sido escrito por un apóstol. Pero hubo una excepción. Aceptaron los escritos paulinos. Porque Pablo no fue un apóstol directo de Jesús. Pero con Pablo hicieron una excepción. Y de pronto con otros también. Un ejemplo, Lucas. ¿Sí? Hubieron excepciones. Pero el principio era que fuera un libro de origen apostólico. Segundo principio, que tuviera una unidad doctrinal. Que los libros tuvieran un solo eje teológico y doctrinal. Buen principio. Sí. Y tercer principio, para que un libro fuera canónico, inspirado del Nuevo Testamento, que tuviera un uso eclesiástico. O sea, que este libro hubiera sido usado en los cultos cristianos y tuviera una autoridad por la iglesia. Que la iglesia reconociera la autenticidad del libro. Con esos 3 principios pudieron ir seleccionando los 27 libros. Pero fue difícil, siempre fue un problema, 6 siglos. Empezamos. En los primeros concilios solamente canonizaron 20 libros, Arturo. Es lo que se llama los libros protocanónicos del Nuevo Testamento. En los 4 primeros siglos solamente 20 calificaron y 7 no calificaron. ¿Cuáles fueron los 7 libros que en los primeros concilios no entraron como libro inspirado? Les digo cuál. Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, la carta a los Hebreos, la carta de Judas, la carta de Santiago. Imagínense cuál fue el que dio más guerra para entrar, Apocalipsis. Y Apocalipsis entró, fue el último libro en incorporarse en el concilio de Toledo. Ahora bien, esos 7 libros entraron a partir del siglo IV para adelante. Y como entraron tardíamente, los consideran como libros deuterocanónicos. Deutero, segundo canon. ¿Por qué no calificaron? No calificaron porque la doctrina, la teología de los 7 libros, como que se diferenciaba a los 20 primeros libros que entraron derechito en el primer canon. Un ejemplo, Santiago. Santiago enfatiza la salvación por obras, cosa que se apartaba de Romanos. No había. Y Apocalipsis no lo entendían, con dragones, monstruos, el milenio. Esos temas apocalípticos fue un problema para la iglesia antigua, para los santos padres y para los doctores de la iglesia. Bueno, Arturo y amables televidentes, ¿sabe dónde se empezó a incorporar esos libros? En el concilio de Hipona, en el año 393. Porque en ese concilio, hasta el año 393, habían dicho, esos 7 libros no entran. Bueno, algunos tuvieron más dificultades que otros. Pero en el 393, dijeron, empecémoslos a estudiar de nuevo para considerar un posible incorporación en el canon. ¿Y sabe por qué abrieron el expediente para ser considerados en el futuro como parte del canon? Porque la iglesia primitiva le gustaba leer Apocalipsis.
La iglesia primitiva le encantaba a Santiago por la obra social. Hebreos, Por supuesto. por el sumo sacerdocio de Cristo. Entonces en el concilio de Hipona, en el año 393, se abre la posibilidad de incorporarlo. Hasta que en el tercer concilio de Cartago en África, en el año 397, se incorporó 6 libros, menos Apocalipsis. No entró. Y en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, entra Apocalipsis. O sea que ya en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, ya estaban los 27 libros probados. Pero todavía hubieron muchos clérigos, muchos teólogos, tanto en Oriente como en Occidente, que no les cuadraba ciertos libros, como Santiago y Apocalipsis, y como la Carta de los Hebreos. Entonces se celebra el último concilio, el cuarto concilio de Toledo, celebrado en el año 633, y lo presidió un gran teólogo, un gran biblista, Isidoro de Toledo. Ya con él se cerró el canon. ¿Y sabe qué dijeron en ese concilio, el cuarto concilio de Toledo, en el año 633? Que el que rechace Apocalipsis sea anatema y excomulgado. Escuche bien, Arturo, y excomulgado en la iglesia. O sea que en el año 633 quedó Apocalipsis. Y los griegos aprobaron. En el concilio de Trulo, el segundo concilio de Trulo, celebrado en Oriente, en el año 692, la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, aprobó los 27 libros. Uy, esto es una historia interesante. Una cosita, Yatensi. Los otros libros que tú hacías mención, al no ser aceptados dentro del canon bíblico, por ende se dejaron de hacer copias y eventualmente esos desaparecieron. Hay una pregunta importante. Hay una pregunta que usted hizo al comienzo y yo creo que está unida a esta. Yo estoy seguro de algo. Los 27 libros que están en el canon del Nuevo Testamento, junto con los 39 que están en el Antiguo Testamento, para mí todos son inspirados. Pero hay una pregunta. ¿Hubo el peligro de no incorporar libros inspirados al Nuevo Testamento? Sí. Hay libros que se perdieron, Arturo, y que eran inspirados. Un ejemplo, hay una carta paulina extraviada. La primera carta de San Pablo a lo de Corinto está extraviada. O sea que la primera carta que está en la Biblia es la segunda carta. Porque Pablo escribió otra carta que la encontraron tardíamente. Y eso vamos a estar viendo en un próximo programa, que eso no se pueden perder. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Qué bendición ha sido este programa y de verdad damos gracias al Señor nuestro Dios. Yatensi, el tiempo se nos acaba. Sí, bueno, despedimos a nuestro amigo David, que siga siendo usado por Dios en Trujillo, para que Dios bendiga a muchas personas y muchos inconversos se conviertan a Dios a través de sus mensajes. Bendiciones, David, y adelante. Gracias, Yatensi. Un abrazo a la distancia para ti, para Arturo, desde la hermosa República del Perú. En horas siguientes nos estaremos trasladando probablemente a Bolivia para realizar algunas conferencias allá. Tenemos ya el contacto preparado para salir para Centroamérica y con la ayuda de Dios estaremos haciendo una gira por aquellos países, Guatemala, Honduras, Salvador, donde también miran la señal de su programa Misterios y Enigmas en las dos páginas en internet, www.dileunamigo.tv y historiadelfuturo.tv, que se retransmite a través de la cadena del milagro desde Puerto Rico a más de 128 países.
Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes. Un abrazo a la distancia para vos, Arturo, y también para vos, Yatensi. Gracias. Saludos. Que Dios te bendiga, David, te siga usando grandemente, y a ustedes, hermanos, que tengan una espectacular semana. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: